Muy bien, ahora sí iniciamos nuevamente. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión correspondiente al día de hoy, 27 de octubre del 2021 y en el curso de tratamiento de espacios abiertos. Voy a iniciar llamando y registrando la asistencia. Por favor, atentos. Arnao Romero Aldair. Está Barraza Mamani Yuliño. Presente, arquitecto. Buenas tardes, Yuliño. Calcina Villasante Angie. Presente, arquitecta. Buenas tardes. Buenas tardes, Angie. Cerezo Quispe Luis. Presente, arquitecta, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Chustaya Chulyunkia Tania. Arquitecta, buenas tardes, presente. Buenas tardes, Tania. Churata Melo Lidia. No se encuentra. Copapanca Gema. Buenas tardes, arquitecta, presente. Buenas tardes, Gema. Utipa Ticona Luis. Buenas tardes, arquitecta, presente. Buenas tardes, Luis. Enríquez Marca Jacqueline. Buenas tardes, arquitecta, presente. Buenas tardes, Daniela. Limache Condori Belinda. Presente, arquitecta, buenas tardes. Buenas tardes, Belinda. Machaca Guamán Yuliño. Presente, arquitecta, buenas tardes. Buenas tardes, Yuliño. Llanos Coaquira Juan. Amani Maquera Iván. Presente, arquitecta, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Mamani Mendoza Leonel. Presente, arquitecta, buenas tardes. Buenas tardes, Leonel. Maquera Teddy. Presente, arquitecto, buenas tardes. Buenas tardes, Teddy. Marcavillaca Blas Martín. Presente, arquitecta, buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Miranda Jiménez Xiomara. Buenas tardes, arquitecta, presente. Buenas tardes, Xiomara. Paco Luna Milagros. Buenas tardes, arquitecta, presente. Buenas tardes. Paco Monroy Adderley. Axi Alave Juan Carlos. Presente, arquitecto. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Perca Mamani Percy. Presente, arquitecto, buenas tardes. Buenas tardes, Percy. Pinto Cueva Lita. Buenas tardes, arquitecto, presente. Buenas tardes, Lita. Porto Quispe Yesenia. Presente, arquitecta, buenas tardes. Buenas tardes, Yesenia. Kea Vargas John. Buenas tardes, arquitecta, presente. Buenas tardes, John. Quispe Yupa Edmer. Presente, arquitecta, buenas tardes. Buenas tardes, Edmer. Ticona Torres Yesenia. Buenas tardes, arquitecta, presente. Buenas tardes, Yesenia. Y Ucedo Paucara Pamela. Presente, arquitecta. Hoy tienes problemas con eco en el audio, pero ya te consideré. Muy bien, alguien que no haya registrado su asistencia. Perfecto. Algo está pasando. No han asistido a la anterior clase y tampoco son reincidentes en esta clase. Por ejemplo, no sé si los conozcan, Arnao Romero Aldair, Churata Melo Lidia, Llanos Coaquira Juan, Paco Monroy Adderley. Los demás, algunos que no han asistido la clase anterior, pero ya están reintegrándose ahora. Por ejemplo, John Kea, Paxi Juan Carlos. De ahí, ¿dónde más hay? A ver, vamos a ver. Acá, Teddy Maquera, Machaca Yuliño, Cerezo Luis,
Entonces, que no habían asistido a la clase anterior, pero ya están asistiendo. Entonces, esos compañeros, a los primeros que mencioné que no han asistido a la clase anterior ni esta, comuníquenles porque ya va a ser luego muy tarde para que puedan reincorporarse. Ahora ya iniciamos con la parte teórica. Entonces, ya hay que comunicarles. Muy bien, a los jóvenes que recién se están también integrando, pueden tener acceso, me imagino que ya lo han revisado, en el aula virtual se encuentra lo que es el sílabo, se encuentra también el acceso al grupo de WhatsApp, donde pueden ingresar para que estén atentos a los comunicados que se pueda presentar a nivel de grupo. También hacerle una indicación a la señorita Lita, que es nuestra delegada del curso, en lo que concierne, a ver, vamos a revisar, a ver, denme un minutito. Ya está, perfecto. Son ustedes matriculados, según lo que aparece en la lista, son 27. Solamente en el grupo de WhatsApp hay 19, o sea, 18 estudiantes. Los que todavía no se han integrado pueden hacerlo por un enlace directo que, como reitero, se encuentra habilitado en el aula virtual para que se complete que en el WhatsApp debe haber solamente 28 integrantes en nuestro grupo. Bien, entonces, he tenido inconvenientes que me han mencionado que algunos no han podido entrar, por ejemplo, en la clase anterior porque no veían un enlace de videoconferencia. El enlace para el día de hoy lo he puesto mediante la videoconferencia y también se encuentra en la sesión respectiva, en la sesión número 2. Entonces, por cualquier medio pueden ingresar. Siempre estar revisando el aula virtual, ya que en ahí se les deja las indicaciones, se les deja el material que se está haciendo uso en cada sesión. Bien, entonces estar, por favor, en ese sentido, atentos. Antes de iniciar, de repente alguien tenga alguna consulta sobre el sílabo para ya cerrar, porque ya hemos especificado todo y ya me compete dar inicio a la parte teórica. Algo que no esté quedando todavía claro. Muy bien, parece que todo está entendido. Entonces, vamos a comenzar, jóvenes y señoritas, el día de hoy ya con el tema. Nuestro curso es tratamiento de espacios abiertos y tal como lo habíamos mencionado en la presentación del sílabo, vamos a empezar conociendo qué es el espacio público, para luego ir desglosándolo hasta llegar a espacios abiertos. A ver, voy a compartir. Ya está. Muy bien, ya se puede visualizar la presentación. Y vamos a iniciar. Para que pueda ver sus participaciones, no lo voy a poner en modo de presentación completa. O bueno, también lo puedo colocar para no tener problemas. A ver. Entonces, iniciamos con espacio público, jóvenes. ¿Qué será espacio público? ¿Qué entienden por espacio público? A ver, libremente. A ver, vamos preguntando. Arquitecta, lo que yo entiendo es como un área de libre acceso para las personas, para cualquier tipo de persona. Muy bien, Martín. Un área nos dice de libre acceso para todas las personas. Muy bien. ¿Quién más? A ver, Martín. ¿Qué más? ¿Qué entienden por espacio público? Cuando hablamos de espacio público, ¿tienes espacio público en tu ciudad? ¿Existe espacio público? ¿Conoces un espacio público? A ver, ¿qué más podemos entender por espacio público? A ver, ¿qué nos dice Percy?
Percy Perca. ¿No se encuentra? Arquitecta, ¿se me escucha? Sí, adelante, Percy. Sí, arquitecta, por espacio público, lo que yo entiendo es un lugar donde no haya restricciones para interactuar las personas, ¿no? Para desenvolverse libremente. Muy bien, no hay ninguna restricción, es de acceso libre, también nos han dicho. ¿Algo más que nos falte? ¿Alguien que quisiera participar? A ver, vamos a darle la oportunidad a alguien más. Vamos a ver a Yesenia, Liz. Sí, arquitecta. El espacio público es un elemento esencial en lo que es la estructura de una ciudad. Eso. Muy bien. Es el complemento, ¿no? Es el complemento en una ciudad de las edificaciones, por ejemplo. No podría ser completo o con la denominación de ciudad un espacio cuando no presentaría espacio público. Y vamos a conocer también qué integra este espacio público. Muy bien. Gracias por sus participaciones, aunque no han sido voluntarias, han sido prácticamente obligatorias. A ver, eso es para que veamos si estamos atentos. Muy bien, entonces ya con las primeras premisas que ustedes han establecido del espacio público, vayamos a conocer un poco más de ellas. Me han dicho que el espacio público es aquel lugar que está abierto a todas las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que está abierto a toda la sociedad. Esto es lo que lo hace diferente de un espacio público a un espacio privado, porque cuando es privado tiene ciertas restricciones, ¿no? Está cerrado para ciertas personas que no pueden acceder a esa zona. Tú tienes que pagar de repente cierta cantidad de dinero para poder acceder a un espacio privado, por algo la denominación de privado. Entonces, en el espacio privado, este es manipulado, por ejemplo, según el interés del dueño, según lo que él establezca, como por ejemplo los horarios, el pago, ¿no? Entonces, ciertas restricciones que tienen los espacios privados a diferencia de los espacios públicos. El espacio público, ¿de quién será propiedad? El propietario obviamente es el Estado, ¿no? Es de propiedad estatal. Y el dominio y el uso, como ya lo han venido ustedes mismos diciendo, que es libre, no hay restricciones, es pues de la población en general. Todos podemos hacer uso de estos espacios públicos. Entonces, en sus palabras, se podría decir que cualquier persona puede circular por un espacio público. Claro que, por ejemplo, si hablamos ahora del tiempo en el que estamos, de la situación en la que estamos atravesando, cuando inició la pandemia del COVID-19, hubo bastantes restricciones. Iniciamos con una cuarentena total. Después de ello ya, bueno, fue cambiándose, fue modificándose, pero en todo ese tiempo que solamente estaba restringida la salida de las personas hacia estos espacios públicos, cercaron, ¿no? Cercaron, por ejemplo, ciertas vías, las cerraron, ciertos parques, plazas, empezaron a cerrarlos para que no haya justamente concentración de personas en estos espacios. Entonces, eso ha sido, pero únicamente por la situación atravesada. Muy bien, ¿qué nos dice acá esta diapositiva del espacio público? Que el espacio público resulta el lugar de encuentro, el articulador no solo de la trama urbana, sino de la dinámica social, que se expresa de manera multidimensional, constituyéndose en el contenedor de las vivencias colectivas.
En acá hay algo importante que resaltar, jóvenes y señoritas. Muchas veces hemos tomado al espacio público como el espacio de tránsito entre lo privado hacia lo privado. ¿Qué quiere decir? Salimos de nuestras casas, circulamos por el espacio público para llegar a otro espacio privado, como puede ser, de repente, ¿qué les digo? Una institución, ¿no? Una institución. Entonces llegamos de un espacio privado, circulamos por el espacio público para llegar a otro espacio privado. Y lo veíamos como un espacio solamente de tránsito, más no le dábamos mucha importancia a lo que bien indica esta diapositiva, a esa dinámica social, a esas vivencias colectivas que ahora, obviamente por la situación que estamos atravesando, uno extraña, ¿no? Uno dice, y esta actividad ya no va a ser igual, ya no se va a realizar, obviamente porque tenemos que cumplir todavía ciertas medidas de seguridad, sobre todo para la salud. Entonces, recién es cuando nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene este espacio público como contenedores, o recuérdense, por favor, como contenedor de vivencias colectivas. Entonces, en este punto, como escenario de interacción social, el espacio público cumple un rol sumamente importante y puede cumplir funciones, sobre todo materiales, al dar soporte físico, en este caso, en esta segunda imagen, al dar soporte físico a las actividades colectivas. Es el espacio donde realizamos estas actividades colectivas que congregan a gran parte de la población, a gran parte de la sociedad, ¿no? Entonces, el soporte físico, pero no solamente actúa como soporte físico en las funciones materiales, sino también como funciones simbólicas. ¿Qué significará? Que este espacio público, sobre todo, permite el intercambio y diálogo entre los miembros de una comunidad. Uno puede salir a un espacio público, pongámosle un parque, y no sé si se han dado cuenta o les ha pasado de repente, antes obviamente de la pandemia, uno se sienta en la banca y de repente a tu lado se sienta una persona adulta mayor, y empieza a contarte, en este espacio sucedió tal evento, en tal año, esta construcción no era así, se ha ido modificando. Entonces, empieza a generarse este intercambio, sobre todo, esta conexión entre miembros de la sociedad, ¿no? Empieza esa dinámica social. Entonces, uno ve estas funciones simbólicas también en el espacio público. No se vayan a olvidar, dos tipos de funciones. Funciones materiales, al ser el soporte, obviamente hemos dicho, de estas actividades colectivas, y las funciones simbólicas en ese intercambio y diálogo entre las personas de una ciudad, de una comunidad. Muy bien. Continuamos. Los espacios públicos articulan la estructura urbana. Son lugares de participación ciudadana. Facilitan la vida colectiva, el acceso a los servicios básicos y sociales y a las actividades urbanas. Los deportes, la recreación, los pasatiempos y otras actividades para tiempo de ocio son elementos del ambiente cultural y se reflejan en el uso del espacio. Entonces, en esta diapositiva podemos analizar de que el espacio público cumple varias funciones, ¿no? Desde la recreación, pasatiempo, puede ser alguna dinámica, alguna feria, alguna exposición que se quiera realizar, y no solamente a nivel recreativo, que muchas veces asociamos espacio público con recreación. No, también es parte
de actividades culturales, de actividades cívicas, podríamos decir hasta políticas, económicas, ¿no? ¿Por qué digo económicas? Por ejemplo, cuando hablamos de espacios públicos, no sé si se hayan dado cuenta, pero si se habilita un tipo, en una de repente habilitación urbana nueva, se genera lo que es un parque, inmediatamente genera comercio alrededor de este. ¿Por qué? Porque sabemos que este espacio va a ser transitado, va a ser visitado, porque es justamente un espacio de articulación. Entonces genera también estas actividades complementarias a este espacio, ¿no? Entonces, culturales, digo, por ejemplo, cuando son parques, plazas que se encuentran en el centro de una ciudad, en las cuales se da a nivel cultural varios eventos. Muy bien. Entonces, vamos a seguir hablando, a ver, de un poco de la administración pública, que es la encargada de la regulación y la gestión del espacio público, como lo hemos mencionado al inicio. Ahí es donde se fija sobre todo las condiciones de uso. Y el gobierno de turno, obviamente, pues va a garantizar la accesibilidad a estos espacios públicos a todos los ciudadanos, recalcando que no debe de existir pues ninguna distinción de ningún tipo. Entonces, el espacio público es responsabilidad compartida de la comunidad organizada a través de los gobiernos locales y la sociedad civil mediante sus instituciones representativas. En esta diapositiva me gustaría sobre todo precisar de que nosotros como ciudadanos, no todos nos encontramos en la misma ciudad, muchos están en Puno, Juliaca y en otras ciudades. Tienen cada uno espacios públicos. Apropiémonos de estos espacios, o sea, veámoslo como nuestros. ¿Por qué les digo ello? Porque muchas veces pasa de que no nos apropiamos de estos espacios públicos y los vemos como si no nos perteneciera, ¿no? Por lo tanto, no me importa cómo esté, no me importa si boto una basurita, un papel de alguna golosina en ese espacio, porque en fin y al cabo no me pertenece, no es nada mío, no me sirve de nada ese espacio, no me da ningún beneficio, es lo que tendemos a pensar muchos. Entonces, el hecho de generar un tanto de apropiación de ese espacio como ciudadano de un espacio público, generaría un poco de conciencia ciudadana para el cuidado de este espacio público. Entonces, apropiémonos, ¿no?, de los espacios públicos. Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de espacio público. En acá debo de hacer una aclaración. Cuando mencionamos jóvenes y señoritas, generalmente, y buscamos y googleamos de repente en su caso, espacio público se entiende netamente a los espacios abiertos, espacios públicos abiertos. Pero vamos a hacer, o sea, la generalidad es esa, ¿no? Que se entiende por espacio público a los espacios públicos abiertos que existen en una ciudad. Pero vamos a hacer, o en este punto me gustaría, a partir sobre todo de la percepción de accesibilidad y del nivel de cerramiento que tiene determinado espacio, diferenciar dos formas de espacio público. Bien, pero recuerden que de manera genérica, si buscan, algunas personas, algunos autores sí hacen la diferenciación que existe espacio público abierto y espacio público cerrado, pero algunos hablan de manera genérica que el espacio público obviamente solamente es el espacio público abierto. Bien, entonces es válido cualquiera de las dos posturas si ustedes ya van a investigar un poquito más a fondo de este punto. Entonces,
Estoy aclarando que según su nivel de cerramiento existe dos clasificaciones, que sería el espacio público abierto y el espacio público cerrado. Entonces, acá, a ver, voy a preguntar. ¿Cuál creen que es la diferencia? Sabemos que es por el grado de cerramiento y esto lo hemos estudiado en este taller, ¿no? Los tipos de delimitantes que puede tener cierto espacio. Pero a ver, denme ejemplos, por ejemplo, de espacio público abierto. ¿Qué podemos entender por espacio público abierto? Puede ser arquitecta los parques. Excelente, muchas gracias. Parques, plazas, muy bien. ¿Qué más? ¿Solamente habrá parques y plazas en abiertos? A ver. Arquitecta donde existe mayor actividad física, se podría decir. Mayor abertura, existe menor edificaciones. Es más abierto, como se puede decir, solar. Ya está, es más abierto, claro, o sea, estamos poniendo de que no tiene cerramientos mayores, no muros tremendos que lo delimiten. Me han dado ejemplos, parques, plazas, hasta ahí vamos bien. Mercados. Sí, disculpa, no te escuché bien. Mercados. Espacios públicos abiertos, mercado. Mercados formales como tal, no. Mercados informales que de repente se asientan en las vías públicas, podrían, pero estamos hablando de una terminología informal todavía. Entonces no vamos por ahí. Ahorita vamos a aclararlo. ¿Qué más puede ser, Miradores, chico? arquitecta. Dime, Martín. Miradores. Ya, es un espacio público abierto, excelente. Miradores. Estadios, arquitecta, estadios. El estadio está contemplado como un espacio, podría ser, claro, de uso público, pero sería cerrado por la delimitante que tienen los muros, ¿no? Polideportivos. Polideportivos, claro, pueden entrar. Está bien, es como parques. Muy bien. ¿Saben qué les ha faltado y nadie me ha dicho? Y es Ciclovías. las vías. Muy bien, las vías. Las vías públicas, en realidad, generalmente se asocia a lo que es espacio público abierto, parques, plazas y vías de circulación. Porque, a ver, díganme, ¿alguien restringe alguna vía que puedan estar? No podemos circular libremente. ¿De a quién le pertenece la vía? Es de propiedad privada, le pertenece justamente a la persona, no es de a nivel del Estado, ¿no? Entonces, son espacios públicos abiertos. Me han mencionado miradores, correcto. Acá en la ciudad de Puno también tenemos otro tipo. Tendríamos el malecón. Es un espacio público abierto. Tenemos playas. También es un espacio público abierto porque nadie restringe, puedes entrar o no entrar, ¿no? Si es que son playas, obviamente, estatales, o sea, no son privadas, son públicas. Entonces, tenemos todos esos tipos de espacio como espacios públicos abiertos. Y vamos a ver más adelante cuáles son pues esos espacios públicos cerrados. Muy bien. Entonces, habiendo hecho esa diferenciación, vamos a ver qué es el espacio público abierto. Nos dice que está conformado por aquellos lugares de la estructura urbana acondicionados y distribuidos de manera que participan de una continuidad espacial libre de cerramientos. Libre de cerramientos con instalaciones que aseguran o facilitan su uso público irrestricto. ¿Qué será este término irrestricto? A ver si alguien entiende. Bueno, Sin que en restricción, realidad arquitecta. no. Adelante. Sin restricción. Ya, sin restricción, puede ser.
perfecto, sin límites, que no tiene, pues, no tiene condicionantes, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que es un espacio público abierto. Tenemos el uso público sin restricciones, como me ha dicho Martín, sin límites, sin condicionantes. Claro que también en este punto podemos aplicar, y varios me dirán y estarán ya pensando, los que están atendiendo sobre todo, y cómo los denominaríamos estos espacios que inicialmente eran públicos y luego cuando hacen alguna remodelación, por ejemplo, con el fin de mejorar la infraestructura, mejorar el servicio de un parque, pongámosle, y que quieren que no se deteriore rápidamente, ¿y qué hacen? Generan un cerco perimétrico. Era un espacio totalmente público, libre, abierto, sin restricciones, y todos podían ingresar. Pero el hecho de que ya uno lo cierre está generando cierta privatización del espacio público. Si bien en muchos casos el cobro a estos espacios es mínimo, puede ser un sol, el acceso de repente a una canchita, pero si se dan cuenta, puede haber muchos niños que no tienen ese sol para acceder a ese espacio. Entonces ya siempre entra a tallar la terminología de que son espacios públicos, pero privatizados. Entonces, tiene pro y contra, ¿no? La ventaja sería de que se asume de que ese cobro va a ser con la finalidad del mantenimiento continuo de este espacio, de que siempre esté bien pintado, de que el césped siempre esté bien cuidado, de que no se malogre si es gras sintético, ¿no? Entonces puede ser eso, pero la desventaja es pues que no muchos acceden, así sea el valor mínimo. Tal como lo hemos venido diciendo y ustedes me han apoyado en dar algunos ejemplos de espacios públicos, tenemos a lo que serían las calles o vías, los parques, plazas y plazuelas, que son más pequeñitas que las plazas, ¿no? Entonces, tenemos esta primera, que son las más conocidas, o sea, si es que alguien dice, mencióname espacios públicos, siempre va a ser parque, plaza y vía, principalmente. Pero no dejan de ser espacios públicos, alamedas, jardines, bosques locales, ¿no? Playas, riberas pluviales, lacustres, como lo había mencionado, miradores también. Entonces, son todos estos espacios públicos abiertos, que no tienen ningún cerramiento. En acá, a ver, en la primera imagen, ¿qué imagen será? ¿Reconocen, no reconocen? ¿La Plaza Mayor, arquitecta? Perfecto, la Plaza Mayor, ¿no? Ya es en la remodelación, en la última remodelación que hemos tenido, muy bien. En acá tenemos una alameda, ¿no? Pueden ver una alameda. ¿Y por qué lleva el nombre de alameda? ¿Se han preguntado alguna vez? No sé si en este caso le asiente bien, pero ¿por qué se denominará un espacio alameda? ¿Saben de dónde viene el nombre? ¿No? El nombre en realidad provenía de que era un espacio de circulación lineal y estaba pues obviamente delimitado, se podría decir, o direccionado mediante álamos. Había bastantes álamos que acompañaban ese espacio. Es de ahí de donde procede pues una alameda. Entonces acá tenemos un ejemplo también de playa, ¿no? Que es libre, sin restricción. Ahora veamos lo que es el espacio público cerrado. Está constituido sobre todo por edificios e instalaciones conformantes del equipamiento urbano por medio de los cuales se prestan servicios a la población. Entonces, básicamente son los equipamientos urbanos.
que si bien son libres, sin restricciones, caso, como les estoy poniendo en la imagen, y también alguien me lo dijo, pero en espacio público abierto, un mercado local, un mercado zonal, un mercado vecinal. Nadie nos restringe el acceso, o sea, para ingresar no es que tienes que pagar, no es que tienes que ser del barrio si fuera un mercado vecinal, no, es totalmente libre. Uno llega a cualquier ciudad y puede ir a los mercados a comprar, a desayunar, a lo que sea, pero puede ir hasta a manera de pasear simplemente y ver la arquitectura que predomina, sobre todo en este equipamiento urbano. O sea, es libre, es público, pero es un espacio cerrado, porque obviamente tiene muros, tiene un cerramiento horizontal también por arriba, pero es un espacio público. Dentro de estos lugares, como hemos mencionado, que son principalmente ese equipamiento urbano, se encuentra, y ustedes, este curso es de sexto ciclo, y ustedes ya han trabajado esto en quinto semestre, en taller, y ya saben sobre los equipamientos urbanos. Entonces, sabemos que hay equipamientos discúlpenme, equipamientos de educación, equipamientos de salud, equipamientos de cultura, de recreación y deporte, de administración, comercio, entre otros, ¿no? Muy bien, entonces tenemos todas estos tipos de equipamiento y vienen a ser sobre todo a nivel cerrado. En recreación, más bien en acá debo de decir que solamente deberíamos de considerar, podría ser el estadio a nivel cerrado, pero lo demás, que son parques, sobre todo, se consideran dentro de espacio público abierto. Educación, colegios, sí, pero no todos tampoco, también no podemos acceder. Es público, pero para los niños, ¿no? Esto sí es algo restringido, no es que vayas como un mercado y estés libre. Salud, sí, cualquiera puede acceder, pero hoy en día obviamente hay mayor cuidado para el acceso a estos equipamientos. Cultural, cualquier persona puede ir a un centro cultural, a una biblioteca, ¿no? En tiempos normales no hay ninguna restricción. La única restricción en estos casos, en algunos, si hablamos de espacios públicos cerrados, es el horario. El horario de atención, que generalmente puede ser desde las 8 de la mañana, ¿no? Hasta cierta hora. Entonces, pasemos a ver algunos problemas inconvenientes que se presentan, sobre todo en el espacio público, porque no todo es bonito. Si bien habíamos visto que es el complemento para que una ciudad pueda estar completa, es el complemento a las edificaciones residenciales, pero en muchos casos no cumplen la función para la cual están destinados estos espacios. Y se presenta este problema, ocupación informal. Y alguien, a ver, que me diga que en su ciudad de repente no hay, sería hermoso, sería bueno. ¿Cómo se presenta la ocupación informal? Nos dice que las grandes avenidas urbanas son ocupadas por el comercio informal, perjudicando el funcionamiento vial y peatonal. Asociado a ello, invaden mayormente los espacios destinados a jardines, paraderos de buses y mobiliario urbano. Y en las imágenes, se puede apreciar en la primera imagen, por ejemplo, es una vía peatonal. Y miren, ¿qué es lo que se aprecia? Que hay justamente esta ocupación informal por vendedores ambulantes. Expenden de todo. Hacen prácticamente su puesto de venta en estos espacios. Pueden ver ahí vendiendo lentes, ponen todavía su mesa,
los que traen mesa ponen sus toldos, sus paraguas. Otros, sin embargo, no traen mesa, se ubican en la parte de la vía, se podría decir, ¿no? ¿Qué pasa? Si bien en este caso, por ejemplo, están dejando cierto espacio para transitar, igual es bastante reducido. Y haciendo alusión a este ejemplo, para los que han estado o han venido de repente acá a la ciudad de Puno, no sé si se hayan dado cuenta, cuando uno va a lo que es Plaza Vea, y ingresaba obviamente haciendo la cola porque había que registrarse para tomar la temperatura, para echarse el alcohol, para que te revisen si tienes las 2 mascarillas, todo ahí. Se daban cuenta, no sé si les haya pasado, ya me van a comentar, que todo este espacio que tenía de apertura, de circulación, el acceso a este centro comercial, estaba lleno de vendedores informales. Vendían chips, ofrecen internet, ofrecen las mismas mascarillas, porque se ha vuelto negocio, ¿no? El hecho de que no traigas 2 mascarillas no te permite ingresar. Entonces, es oportuno la venta de las mascarillas. Por lo tanto, se ocuparon de todo este espacio. ¿Qué hacían? Y en este tiempo, sobre todo por el cual estamos atravesando de pandemia, uno no puede transitar libremente, se generaba aglomeración. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Y quién limita, quién restringe este acceso, esta ocupación del espacio público? En realidad debería de estar sancionado, ¿no? Esto no solamente pasa en ese espacio, no sé si se hayan dado cuenta. Sé que es un puesto de trabajo. Muchas personas que venden, expenden golosinas en sus carretitas, ¿dónde se ocupan? Se ocupan en una vereda muy estrecha en algunos casos. No sé, tenía algunas imágenes, por ejemplo, entre Girón Libertad y Girón Lima, en este cruce exactamente, hay una carreta tanto, o sea, ubicados en Girón Libertad, pero en el cruce, hacia arriba, justamente, y hacia la parte de también abajo, o sea, en ambas esquinas, en la vereda que hay, están ubicadas estos carritos de golosina. Uno no puede transitar, y si se dan cuenta, el Girón Libertad de la ciudad de Puno es bastante estrecho, es un carril en un solo sentido. Entonces, ¿qué hace esto? Te obliga a que el espacio que debe de ocupar el peatón, que es una vereda, no puedas hacer uso de eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente está pues una señora que vende sus golosinas en toda lo que es la vereda, porque ya les he mencionado, si bien la calle es estrecha, las veredas también tienden a ser estrechas porque no hay mayor espacio. Entonces, ¿a qué te obligan? A estar esperando a circular por la vía vehicular, ¿no? Entonces, es todo lo que trae esta ocupación informal, sobre todo de estos espacios públicos. Y veamos el segundo ejemplo, miren que les pongo en la foto. Es peor aún, peor a este, que les mencionaba que al menos deja un pequeño espacio para circular por el medio y se ubican en las laterales. En este ejemplo, invaden lo que es la vereda. Miren, estos son alimentos de mascotas, ¿no? Invaden prácticamente todo lo que es la vereda. En el caso, por ejemplo, de la venta de flores y las macetas, no es que es casi, invaden en realidad por completo. Es más, colocan estas cajas como para decir, imposible transitar por este espacio. Baje a la pista, ¿no? Pero ¿qué pasa? No solamente llegan hasta este extremo de ocupar solamente la vereda, sino que también invaden la pista. Miren, o sea, es una realidad y más arriba igual y ponen hasta sus sombrillas en lo que es la vía vehicular. Entonces, y uno, a ver, imagínense por dónde transitaríamos. Si acá ya está un vehículo, miren, ya está una fila de vehículos.
No hay forma. No sé si en alguna ciudad donde se encuentren, no haya comercio informal. A ver, ¿o qué comentarios tienen sobre esta problemática que se presenta, me parece, en todas las ciudades? Arquitecta, creo que eso es producto del centralismo. Y no sé, en un curso analizamos anteriormente que esos problemas y otros problemas más se causan por el centralismo, ya que las personas siempre están acostumbradas a ir a la parte céntrica y los comerciantes de igual manera. Entonces, aún donde no hay espacio, lo ocupan para poder vender sus productos y las personas de igual manera. Aún donde está saturado la vía, aún van ahí para comprar sus productos. Entonces, si ese hábito se eliminaría, creo que las calles estarían mejor. Muy bien. Gracias por tu participación, Martín. Y sí, hay mucho de razón en ello, ¿no? Y muchas veces hasta nosotros, como ciudadanos, creo que hasta apoyamos, hay veces, esto, si nos ponemos a pensar, porque asumamos el ejemplo, por ejemplo, de, valga la redundancia, de los mercados. Como una señorita comentaba y daba de ejemplo el hecho de que un mercado podía ser un espacio público abierto. Es que desde cierto punto de vista lo vemos así. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente pueden tener ubicación formal, pueden estar agrupados como una asociación de repente todos estos vendedores, pero ¿qué es lo que pasa? Les han dado un terreno para ocupar como asociación de mercados y tal, muy alejado. Y yo les comento, bueno, de Puno porque soy de allá. ¿Y qué es lo que pasa? De repente es muy extremo, más allá del terminal, por ahí, y las personas, tal como dice Martín, no van a desplazarse lamentablemente hasta esa zona para comprar, van a querer acceder a lo más cercano, ¿no? Entonces, a lo más accesible. Algo que pasa también con este mercado Progreso en la ciudad de Puno, si bien se les ha dado, tienen sus puestos, todo, hay, expenden ropa, alimentos, entre todo, ¿no? Es un mercado, pero tiene también su lado un tanto perjudicial para los vendedores. Como reitero, no van muchas personas a adquirir sus productos. Entonces, si bien podrán tener un buen puesto de venta, bien cerrado, tiene 2 niveles, arriba pueden almacenar o pueden quedarse a dormir, lo que sea, tienen buen equipamiento, pero la lejanía del espacio hace que no sea muy transitado ni visitado. Y tal como lo menciona Martín, estamos pues acostumbrados al centralismo, a todo lo que está más céntrico, más fácil de ir, ya pues en ahí. Entonces, ¿qué hace? Que el comercio informal también llegue hasta esa zona, ¿no? Sí, es totalmente cierto. Otro comentario de repente acerca de la ocupación informal. Arquitecta. Adelante. Bueno, aparte del comercio, lo que sí he visto bastante recurrente es cuando alguien está construyendo su casa y todo el material, la arena, piedra, todo lo acumula en la vereda, en la zona que debes caminar. Muy bien, la ocupación también de este espacio público, por ser nuestra fachada, ya, pues, ¿qué me van a hacer? No ocupo el material que tenga, pero eso sí está sancionado, o sea, no sé si se les haya pasado de repente, está sancionado, como hay una comisión en la municipalidad que está haciendo constantemente vueltas y vigilando, sobre todo que no hay ese tipo de materiales. Sí, o sea, apenas ven que hay, por ejemplo, arena u otro material, ahí sí, eso sí se movilizan porque obviamente les conviene, porque los van a multar, ¿no? Por hora los multan. Si estaba 1 hora, si no me equivoco, 50 soles, entonces eso, en eso sí están detrás de ello, porque les genera pues la multa, ¿no? Entonces, pero también es ocupación informal del espacio público y vamos a ver
los siguientes casos también. Y ahí justamente va más o menos a lo que ha comentado Yesenia. También se presentan amenazas al espacio público. Estas amenazas, ¿cómo se dan? Miren, los parques y espacios peatonales se van deteriorando. Han sido muchas veces invadidos o cerrados y en otros casos, bueno, se reducen, ¿no? Las áreas naturales, bosques, riberas, no se acondicionan o integran como componente natural de los espacios públicos. Y en acá va, primero analicemos el primer párrafo de deterioro. Estos son deteriorados, estos espacios, por el mal uso. Si se dan cuenta, el primer ejemplo es una banca urbana que estaba destinada para este espacio. ¿Qué pasa? Muchos no lo utilizan para su verdadera función de descanso, sino por el contrario, al ser de concreto, de tener una altura, se suben, saltan, lo patean, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezan los deterioros. Y nadie quien arregle ya, poco a poco ya se fue deteriorando. Y no sé si han sido, tienen que ser bastante observadores, como siempre les indico. Es lo que pasa a la gran mayoría de nuestros parques. No sé qué tendrá la gente, los jóvenes, roban desde los postes, las luminarias, no sé para qué les servirán, roban las maderas justamente de las bancas, ¿no? Lo desempernan, se llevarán de recuerdo que ahí se sentaron, no lo sé. Muchas de las bancas en los espacios públicos están sin las maderitas. Muchas están rotas, están quebradas. Entonces, no hay pues como les digo, una apropiación, como les mencionaba al inicio, de estos espacios y generan que sean pues deteriorados. Ahora, otros de los espacios, como nos podemos apreciar en la segunda imagen, los tomamos o los consideramos como centros de botaderos de basura, botaderos de escombros, ¿no? Cuando se realizan estas construcciones. ¿Dónde botamos? Porque si boto el escombro también me cuesta, ¿no? Tengo que contratar algún volquete, un camión, y que se lleve el desmonte me cuesta. ¿Qué hago? Mejor boto al parque que está al frente de mi casa. Ya se lo llevarán, pues en algún momento se lo tendrán que llevar. Sin embargo, sabemos que los carros recolectores de basura no recogen ningún tipo de escombro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como en este caso, ya se quedó ahí ese desmonte, ese escombro, y la apariencia que da es que es un botadero de basura, donde todas las personas van a empezar a aumentar, incrementar basura y al final pues se convirtió en todo un botadero. Bien. Acá miren, hasta su sofá ya lo han botado ahí a la basura. Entonces lo que pasa, ¿no? Es una amenaza al espacio público. Ahora, en el segundo párrafo, no podemos tampoco integrar estos elementos como componentes naturales porque necesitan, si miren, los parques, las plazas son elementos o espacios construidos. A ver, vamos a ver un minutito de alguien está, creo, abierto. De Luis Martín estaba su audio abierto. Mucho cuidado, ya. Continuamos entonces. Miren, si los parques son espacios en realidad realizados por la mano del hombre, que quieren asemejar lo más posible a espacios muy naturales, que nos conecten con la naturaleza, que nos hagan sentir un poco de paz, de conexión con este elemento verde y todo ello, y los tratamos de esta manera. Imagínense si no cuidamos sobre todo
áreas naturales protegidas, ¿no? Si pondríamos a libertad de que cualquiera pueda ir al bosque, uy, sería un maltrato total a estos espacios. Entonces, es mejor también que no se integren como como componente natural a estos espacios públicos, sino que estén diferenciados. Pero ustedes ya saben que también son espacios públicos abiertos. Ahora, también pasamos de esta ocupación informal, de estas amenazas al espacio público, a casos positivos que también se presentan en los espacios públicos, como son espacios públicos revitalizados. ¿Y qué será revitalizar un espacio público, no? Sobre todo la revitalización nos hace referencia a aquel conjunto de actuaciones o acciones de carácter urbano con el fin de promover la actividad económica, o sea, darle una revitalización, una nueva vida, una nueva cara a ese espacio. Algunos también le dicen revitalización económica, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se presenta? Podemos hacer este cambio, sobre todo en estos espacios, remodelando, haciendo que se vea más agradable, de repente cambiándole de función. Si bien era vehicular, pues ahora lo transformo en todo un pasaje de repente peatonal, lo revitalizo de esa manera, le agrego este factor, elemento verde, como podemos ver en la primera imagen, lo he convertido a peatonal, elementos verdes, como les mencionaba, se ve, ¿no? Se ve cada cierta distancia. ¿Y qué se generó? Que hubiera apertura de múltiples comercios, ¿no? De manera ordenada, sin que salga ni rompa del esquema que estamos trabajando, de la zona que se está trabajando. Esto también con el fin, en muchos casos, de modernizar aquellos espacios que de repente son concurridos, pero no tienen mucha atracción. Ahora, si es que ya eran transcurridos así, si los modernizo, les doy otra cara, otra presencia, pues aún serán más concurridos, ¿no? Pero esto, como les reitero, no debemos de dejar de lado siempre la parte natural, la parte de interacción con el elemento naturaleza. Bien, en el segundo caso igual, es un pasaje peatonal y tratamos de dar otra cara, pero en el segundo caso no está integrando con los elementos naturales. También tenemos lo que vendría a ser cómo es que actúa los espacios públicos y el mar. Esto sobre todo se hace con la finalidad de generar una integración entre el elemento natural, que vendría a ser el mar, y la parte edilicia construida, ¿no? Pero estamos trabajando espacios públicos, no cerrados, sino, si se dan cuenta, a nivel pues de corredores, de espacios de tránsito, de integración colectiva, ¿no? A ese nivel. Entonces, reitero, con esa finalidad de integrar dos, lo natural y la parte construida. Entonces, también resultan proyectos muy, muy interesantes y sobre todo se hace aprovechamiento del elemento natural, que es el mar. Simplemente, miren, si no habría esta intervención, podría sí tener un recorrido, pero en acá ya estoy conectando más, ¿no? Con este tipo de corrector, la integración hasta un espacio más céntrico del mar, se vuelve más interesante. De la misma manera en este segundo ejemplo, y miren la atracción que lleva este espacio. Bastante atractivo, bastante concurrido, libre, abierto, uno puede transitar por cualquiera de estos espacios. También vemos el espacio público y el recurso agua. ¿Será importante interactuar entre este recurso, este elemento natural que es el agua, con el espacio público? Por supuesto que sí. En muchos casos, para el planteamiento de nuestras propuestas, resulta pues indispensable contar con agua. Ustedes, sobre todo, que ya han hecho, me imagino,
trabajos de intervención, en sus diversos talleres. Siempre empleamos cuando trabajamos sobre todo espacios públicos abiertos, parques, ¿no? Que hayan trabajado, utilizan el agua. Una pileta, una cascada, un espejo de agua, un recorrido que nos direccione mediante un hilo de agua. Entonces, siempre utilizamos lo que es este recurso agua. Y lo utilizamos más que nada como un elemento paisajístico, el complemento ideal para el trabajo de estos espacios. Y ahí vemos algunas imágenes que nos dan como ejemplo, miren, y se vuelve bastante, bastante atractivo. Un recorrido, un juego de aguas, ¿no? Donde la gente va, se recrea, interactúa con el agua, tiene también para hacer un tránsito, de repente estar ahí en diferentes niveles, hacer un tanto de equilibrio. En acá no solamente interactúa con el agua, sino también con el color. Esto puede ser un efecto mediante luces, dependiendo de repente de muchos aspectos. Puede depender de la estación del año, puede depender de la fecha, de lo cada día cambiar un color, no lo sé. Entonces es bastante lúdico también para jugar este recurso del agua. Una pileta, las luces también, ese factor atrayente para la noche. Y en acá, miren, este también es bastante interesante, cómo se puede generar algo de diversión, cómo uno puede circular entre piedrita, piedrita que está en medio, ¿no? Ver, algunos se atreven de repente a pasar por piedras que están más separadas, otros se van más hacia la segura. Entonces tiene múltiples opciones de circular por este espacio, pero interactuando, ¿no? El elemento agua y el elemento natural que vendría a ser el agua y el elemento construido. Obviamente que si no tiene un buen mantenimiento en todos estos casos, pues ya no resulta tan atractivo, ya sería por el contrario un espacio, un lugar donde no quisiera transitar. Imagínense lleno de algas, todo sucio, verde. ¿Qué es lo que les ha pasado a muchos espacios públicos? Si bien tenían una buena iniciativa, pero con falta de mantenimiento, todo cambió. La idea era buena, pero se quedó simplemente en idea. Y tenemos, por último, el espacio público en viviendas. ¿Será un espacio público? Claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos hablar de un condominio y tiene un espacio que es de uso de todos los habitantes de este condominio. Entonces no tiene restricciones que diga, ya solamente los del primer piso de todos los edificios pueden hacer uso de este espacio. No, puede ser de manera muy libre. Esto generalmente es un espacio de uso público en medio de edificaciones residenciales, como lo podemos ver. Entonces, no por el hecho de estar cerrado a nivel residencial, deja de contar con estos espacios de interacción social, ¿no? Por el contrario, se debe de tener como complemento, y más aún que se encuentran bastante saturados. Por cada nivel, ¿cuántos edificios habrá? ¿Cuántos departamentos habrá? Discúlpenme, será pues 4. ¿Cuántos pisos tiene cada torre? Uy, ¿no? ¿Cuántas familias viven? Veamos. Entonces, es estar bastante hacinados. Por lo tanto, necesita este complemento, este espacio público en medio de estas viviendas o estas edificaciones residenciales, ¿no? Muy bien, eso sería todo lo que hemos podido comentar sobre lo que vendría a ser espacios públicos. A ver si tenemos algunas participaciones, tenemos interrogantes, aportes sobre todo. Aportes.
¿Se ha esclarecido el tema de repente de espacio público? ¿Qué es? Luis Martín, estás con el audio abierto. A ver, vas a participar. Nada, parece que no está. Luis Martín, a ver, lo voy a considerar, no está. Nada, no existe ningún comentario. Arquitecta, yo me estaba preguntando cómo se podría generar, ¿no? Espacios abiertos en nuestras ciudades como Juliaca, Puno. Como sabemos, ya están ocupadas, ¿no?, por las casas y no sé cómo se podría generar espacios, ¿no? Ahí sin demoler las casas o Excelente, John. alternativas. Muy bien, muy buena su reflexión de John. ¿Por qué razón surge esta pregunta de repente de generar más espacios? Porque vemos que hay una falta, ¿no? Si ustedes analizan, si ustedes se ponen a ver sus ciudades, si analizamos sobre todo la ciudad de Puno, Juliaca sobre todo, no tenemos carencia de estos espacios públicos, o sea, seamos sinceros. Y si es que hay estos espacios públicos con los que contamos, pues muchos se encuentran de repente en zonas periféricas, a los cuales les aseguro muchos de ustedes ni conocen, ni han transitado por ahí, porque de repente resultan ser espacios inseguros, no tienen buena iluminación, ¿no? Entonces, pero ¿de qué estamos hablando? Si es que nos hace falta. Ustedes, tal como les decía en taller 5, han debido de hacer el análisis de estos espacios, sobre todo de área verde, y sabemos muy bien cuánto es, a ver, chicos, cuánto debemos de tener según la Organización Mundial de la Salud, cuánto debe tener cada ciudad por cada habitante de espacio verde. ¿Cuánto es? 9 metros cuadrados, arquitecto. Muy bien, Juan Carlos. 9 metros cuadrados por habitante. Bien, entonces llegaremos, ¿han hecho el estudio ustedes? ¿Cuánto se tendrá por habitante? De repente, a ver, han hecho alguien de Juliaca, de Puno o de otra ciudad, ¿hicieron? Si no me equivoco, arquitecto, creo que está en el plan de movilidad urbana sostenible, creo que está también en el, ¿cómo se llama? PDU de Puno. Creo que me recuerdo, creo que era 5 o 6, creo que era por metro cuadrado. Y que no era eficiente, era mínimo. No llegábamos a los estándares. Pero te aseguro, muy bien, Juan Carlos, pero te aseguro que estamos menos todavía de eso. Menos. Esto que estamos considerando se considera no solamente, estamos hablando de área verde, no estamos hablando de parques solamente, sino consideramos bosques, todo ello, ¿no? Entonces, estamos en déficit, lo menciono, para cumplir los 9 metros cuadrados de área verde por habitante, estamos lejos. El déficit es bastante grande y a lo que justamente preguntaba John, ¿qué hacer? ¿Cómo generar más espacio público si ya todo está prácticamente consolidado? Pero ¿qué es lo que pasa? Diferenciemos algo, jóvenes. El hecho de que haya espacios ya consolidados y los denominamos parques, pero si uno se pone a analizar, hace su estudio de parques, ¿cómo son esos parques? ¿Existe vegetación o predomina lo que es el concreto? En la mayoría de parques urbanos que tienen, a ver, vayan a hacer ustedes y me van a comentar su análisis, predomina lo que es el concreto, le falta el complemento que justamente es el elemento verde. Muchas veces porque no hay el mantenimiento, no lo riegan continuamente, lo que se plantó, ya pues ya se murió.
Pero ¿qué sería? Sería de repente diferente si es que las personas que vivieran colindantes de este espacio cuidaran de esa vegetación, le echaran agüita, pero se ve también, ¿no? O sea, no podemos también generalizar, se ve también algunos casos. Ahora, ¿qué hacer? La pregunta es ¿qué hacer? ¿Qué creen? ¿Cómo genero más espacio? Es la pregunta de John. ¿Se podrá? ¿No se podrá? ¿Qué dicen? ¿Qué podríamos hacer si ese fuera su trabajo? Un replanteo, arquitecto, sobre lo que ya está hecho. Ya Mejorar. está. Puede ser un replanteo. O sea, no vamos a modificar trama urbana, no vamos a demoler lo que ya está hecho, solamente de repente acondicionar. Si tenemos vías amplias, ¿y qué es lo que se hizo, por ejemplo, en Puno, no? Si bien se tenía ya un espacio, una vía con vegetación, lo que se hizo es volar la vegetación con la finalidad de que nos sirva para la fiesta y sea más amplia, que no sé qué. Entonces, tomar un poco de conciencia, creo yo. Hay formas. Como dice Juan Carlos, podría ser un replanteo del mismo espacio que ya está delimitado, ya se encuentra consolidado, de repente integrar mayor vegetación, tener mayor mantenimiento, integrar y generar una red, podría ser de espacios públicos con la finalidad de que si contamos con los pocos espacios que tenemos a nivel de parques, pero que todos sean altamente transitados, visitados, que se genere justamente esta revitalización. ¿Y cómo se puede lograr? De repente generando un circuito, algo de interesante que los amarre a los espacios públicos, ¿no? Eso sí se puede, sí se puede. No vamos a modificar la trama urbana. Ahora también, si muchos tenemos limitante urbana, podemos generar los cordones o los cinturones ecológicos. Puede ser, pero para eso se necesita también mantenimiento. Ahora seguimos con la parte de conciencia. Cada día se generan, obviamente, invasiones, quieren hacer nuevas habilitaciones, están algunas en vías de regularización, no se tiene eso, pero ahí es el fallo también que tenemos. Una habilitación nueva que se tiene, que se presenta, debe de cumplir con los parámetros de aportes, ¿no? Debe de cumplir con sus aportes normativos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos aportes que deben de tener? Dejar para educación, dejar para salud, dejar para otros usos, dejar para recreación, dejar para áreas verdes. En muchos casos, ¿respetarán ello? No respetan. Es por eso que no llegan pues a regularizarse, no llegan a que se inscriba la habilitación porque no cumplen, porque nos establece estos parámetros, estos aportes que tenemos que cumplir. ¿Qué pasaría si cumpliéramos? Pues habría más generación de estas áreas verdes, de estos parques. Entonces, desde ahí, como población, en realidad vamos mal. Estamos empezando mal como parte de la población. Continuamos mal a nivel de repente de el sistema normativo, la parte de regulación, el control de ello. Entonces, ante ello tenemos que buscar siempre soluciones, tenemos que ser más objetivos, tenemos que tener mayor conciencia. Creo que desde ahí, partiendo desde nosotros y ustedes ya prácticamente como arquitectos, ya futuros arquitectos, pero yo diría ya formados, entonces ir buscando esas soluciones, ¿no? Ahora miren, han visto otro problema y lo hemos visto en las diapositivas y lo hemos comentado también con algunos. Contamos, sobre todo en las ciudades, con mayor cantidad de vías. Son muy pocas vías peatonales las que se tienen. Principalmente se piensa más en el vehículo, algo que genera pues graves problemas a lo que es la contaminación, por ejemplo, se relega lo que es el peatón y ustedes saben,
y justamente habló un tanto, creo, Juan Carlos, tenemos lo que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que muchos de estos documentos solamente después están en teoría, pero en la parte práctica no se respetan. En este plan nos indica sobre todo, y de repente han visto, lo pueden hasta ahorita googlear, existe la pirámide de movilidad urbana sostenible. ¿Quién será el que debe de primar, el que debe de estar en primer lugar en esta pirámide? O sea, tenemos, es invertida. Juan Carlos, adelante. Nosotros, arquitectos, los individuos, las personas, somos los más importantes. Después, muy bien. El peatón. Sí. Excelente, el peatón. ¿Y quién será el último? Estamos hablando, chicos, por favor, es una pirámide invertida. La parte más ancha que va hacia arriba, que debe de primar, es la parte del peatón. Ahora, ¿quién deberá estar luego del peatón? ¿Quién creen? ¿Qué debe estar? Los ciclistas, las ciclovías. Los ciclistas. ¿Y por qué razón serán los ciclistas, chicos? A ver, ¿por qué razón? Porque creo que es, bueno, o sea, produce menor contaminación, hace que las personas, los peatones, transiten de una manera más segura. Creo que es por eso la escala, arquitecto. Porque después excelente. Muy bien, Juan Carlos. Porque estamos hablando justamente de movilidad urbana sostenible. Y si hablamos de sostenibilidad, tenemos que darle prioridad a aquel grupo que no genere contaminación, de que su movilidad sea sostenible. ¿Y qué quiere decir sostenible? Que hagamos uso de lo que encontramos a nuestro alcance en este tiempo, en esta temporalidad, pero sin perjudicar a las futuras generaciones. Entonces, si por ejemplo plantearíamos en esta pirámide de movilidad urbana sostenible, imagínense que está invertida en la parte más prioritaria, imagínense a ver al automóvil, a la parte del automóvil. ¿Qué estaríamos generando? Que prime la contaminación, porque muchos de los vehículos que se tienen en el parque automotor no son nuevos, generan mucha contaminación en la emisión de gases que tienen por el tipo de combustible que tienen, ¿no? Y lo peor de todo, cuando hablamos de vehículos particulares, solamente muchas veces se desplaza una persona en un vehículo. Entonces genera contaminación. Ahora, para realizar este vehículo, para generar un vehículo, también el proceso industrial es bastante contaminante. Entonces, por eso que prima el peatón, porque no genera en el tránsito a pie, como dice el desplazamiento a pie mediante este espacio público que son las vías, no genera ningún tipo de contaminación, es sostenible la caminata. En segundo lugar, los ciclistas. ¿Por qué razón? Porque vemos que la parte de utilización de bicicletas también es un medio de transporte, de comunicación bastante sostenible, ¿no? Es bastante tranquilo, bueno para la salud y es algo que no debería de ser de manera improvisada. Y en acá también va un comentario. En esta situación que hemos atravesado y seguimos todavía atravesando de la pandemia, ¿qué es lo que se propuso? Obviamente hubo bastantes restricciones, ¿no? Como la movilidad en servicio urbano, no tenía que tener todo el aforo, porque imagínense como antes nos trasladábamos el carro, pero a full como sardinitas uno iba, porque tenía que llegar bien a su centro de trabajo, a su centro de estudios, ¿no? Y no le interesaba si iba parado, doblado en dos, no le interesaba nada. Imagínense si se hubiera continuado con eso, obviamente hubiera sido mayor riesgo para la población.
Pero ¿qué pasó? Se implementó que el aforo se disminuyera y se implementó sobre todo este tipo de movilidad, el uso de las bicicletas. Pero hubo países que afrontaron muy bien esto, porque no era algo improvisado que se daba por la pandemia, sino algo que siempre había estado en su planificación urbana. El contar con estas ciclorrutas que cuente con adecuados estacionamientos o parqueos de bicicletas, donde dejar, ¿no? Y así. Pero, ¿qué pasó? Como en la ciudad de Puno y en otras ciudades, de manera improvisada, sin planificación alguna, se redujo el ancho de las vías para considerar una ciclorruta. Y estas ciclorrutas en muchos casos pues no tienen ni continuidad, no están estudiadas, sino que se han hecho, se cree que el hecho de pintar la señalización, la delimitación y poner en algunos casos algunos volardos, ¿no? Significa que ya es ciclorruta. Pero no, ya pese que se hizo el intento, ¿qué pasaba? No sé si se hayan dado cuenta, hay bastantes fotos y pueden ver en internet imágenes, qué era lo que estaba pasando. Como la población, les dije, abunda más lo que es el vehículo y lo que quieren ellos son estacionamientos, que en muchos casos han roto los volardos, los han sacado, bien los han chocado. Y esa ciclorruta las han generado como las han utilizado como parqueo vehicular. Y acá lo que dice justamente Lita, no se usa de manera adecuada. Pasa de repente que quiere un ciclista estar yendo por una ciclorruta y se encuentra con un vehículo bien estacionado. No hay forma de avanzar, tiene que salir lamentablemente a la pista y volver a entrar a su carril. Entonces, ¿qué creen? Nos falta en realidad, el término siempre es educación ciudadana, ¿no? Conciencia ciudadana, más respeto, saber un poco más sobre la sostenibilidad, tal como lo hemos visto, hacer adecuado uso de estos espacios públicos, desde lo que son las vías, desde lo que son los parques, plazas, ¿no? Eso es lo que está faltando y en ahí creo que recién nos estamos un tanto poniendo a pensar en el funcionamiento adecuado, en lo valioso que son estos espacios. Si tuviéramos sobre todo mayor conciencia, mayor educación, y a ver si terminamos un tanto de hablar de esta pirámide de movilidad urbana sostenible, lo último, lo que está en la punta, lo que debería ser lo menos usado, ¿qué es? ¿Qué creen? ¿Qué será, chicos? ¿Quién debería de usar menos? Los vehículos, sí, pero en específico o todos los vehículos particulares, porque creo que hasta los de carga están más arriba, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. Sí, efectivamente. Los vehículos particulares se encuentran en los que no tienen pues gran prioridad, los que deberían de estar al último. En realidad, como estrategias de uso, si seguimos hablando un tanto de sostenibilidad, debería de haber, no está mal que se emplee vehículos particulares, pero hay otras estrategias que se pueden poner, ¿como cuál? Como que se desplacen mayor cantidad de personas en estos vehículos particulares, que no solamente sirva para uno, porque si comparamos con un transporte público, el cual lleva bastante cantidad de personas, pues es obviamente más eficiente, más sostenible, ¿no? El hecho para solucionar la movilidad en una ciudad, ¿qué debería de ser? De dotar de buenos circuitos, que sean que uno, por ejemplo, salga de su casa a pie, pueda tomar en cierta zona
una bicicleta, no es necesario que tú lleves la tuya, sino que puedas por ahí recoger una bicicleta, luego puedas terminar de repente en bus tu recorrido, ¿no? Entonces, se trata de hacer uso múltiple de estos medios de movilidad. Entonces, de eso se trataría sobre todo. Pero en nuestro caso, en las ciudades, ¿qué es lo que prima? Los vehículos. Está como más prioritario en orden jerárquico. Por eso es que existen tantas vías. Se trata de que las vías sean los más amplias, las veredas sean muy estrechas, que no pueda caminar. Y sobre todo es una problemática que tenemos en la ciudad de Puno, porque al ser una ciudad que no estaba planificada para la dimensión de vehículos que se tiene hoy en día, no sé si se hayan dado cuenta, existen hasta callecitas del centro de la ciudad que son vehiculares y que no tienen vereda. No tienen vereda. ¿Por qué razón? Porque ya son pues muy estrechas. No tienen vereda. Entonces el peatón queda pues ahí a la deriva, ¿no? Entonces, esto hemos comentado a nivel de reflexión del mal uso que se hace de estos espacios, que ya contamos con ellos, pero no, pues no los utilizamos de la manera correcta. Muy bien, ha sido muy interesante estar compartiendo con ustedes. De repente hay alguna consulta más, un aporte. Y sobre todo lo importante en estos temas es llevarlos a ustedes a la reflexión. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar desde nosotros? Eso es lo más importante. A ver, ¿algún aporte más? Arquitecto, Muy bien. con respecto John, adelante. a los automóviles, eh, con respecto a los automóviles, yo he percibido que es más o menos es como un arquetipo. Uno va creciendo, ¿no? Va saliendo de la casa y ¿qué voy a hacer de grande? Piensa, ¿no? Una profesión, luego que una familia, luego que una casa. Y cuando imagina la casa, siempre aparece al costado como un automóvil. O sea, es como si no pudiéramos imaginar la casa sin un carro, algo así. Y cuando nosotros diseñamos viviendas para la gente, siempre estamos pensando, ¿no? ¿Dónde va a ir el estacionamiento? O sea, el garaje del auto. Y yo lo veo más como un tipo de propaganda, ¿no? Que para que uno sea feliz siempre debe tener una casa y al lado un auto, ¿no? Más de ese tipo propagandístico o arquetipo que se inaugura, ¿no? Con la aparición del auto. Ajá. Esto en Algo realidad, así. John, interesante lo que mencionas, más que nada es el consumismo. Estamos tan de la mano con el consumismo que si vemos, por ejemplo, la televisión o vemos el internet o manejamos cualquier página de repente del Facebook, no lo sé, siempre vamos a asociar allá marcas de carro, mira tal fulanito, mira su carro, yo también voy a tener ese carro. Entonces el consumismo que se va generando. Ahora es muy cierto lo que dice John, uno empieza hasta a construir, dice su casa, no puede tener ni carro, pero ya proyecta su garaje. Ya proyectó su garaje porque dice, o sea, antes de que vea si es que puede tener una tienda, no, primer nivel, garaje. Es más, si todavía vives en una zona que obviamente para el ingreso al garaje tienes que generar una cierta rampa, uy, te volaste tu vereda y prima sobre todo la generación de una bonita rampa, que hagas sobre todo la rampa. Eso está pues incorrecto, ¿no? Y si se dan cuenta cuando transiten por la calle, uno no puede transitar, y seguimos yendo con lo de tránsito, no puede caminar de manera, como les digo, continua por estos espacios. ¿Por qué? Porque no todos tienen vereda, a lo que vamos con el comentario de John. Algunos sí presentan vereda porque no tienen garaje.
Luego tienes que bajarte por una rampa porque ya puso su tremenda rampaza. Luego te das cuenta de que este propietario hizo su vereda más baja o le puso muchas graditas y prefieres antes de que estar subiendo grada y grada y grada, mejor te vas por la pista, que es más uniforme, es más llano, te generará en realidad, hay muchos peligros, pero para transitar te es más cómodo. Entonces, ahí, ¿no? Empieza, mira, de un tema que surgió de la parte de consumismo que nos hablaba John, de que todo mundo quiere tener, o sea, es como decir la aspiración de todos, ¿no? Salgo de la universidad, lo primero que hago, me titulo, empiezo a trabajar. Algunos ni piensan, les aseguro, en tener una casa. Antes de la casa, porque John nos decía, piensan en tener familia, bueno, casa, luego el vehículo. No, algunos antes de contar con todo, empiezan por el vehículo. ¿Qué pasa en la universidad? Algunos de los amigos que tenga vehículo, llévame, mira, el fulanito de tal ya se compró su vehículo, no, yo tengo que ser el siguiente. Esa es la meta de muchos. Entonces eso está mal. Por eso es tan importante un tanto centrarse, ¿no? Claro, me hace más fácil la vida, pero no vemos las consecuencias a futuro. O sea, parece más cómodo. Si tengo un carro, yo mismo me desplazo de aquí a allá, voy de aquí a aquí, es más fácil. Perfecto, puede ser la parte, pero asumamos también la parte sostenible, ¿no? Estaré en lo correcto, no estaré con mi compra, ¿qué pasa? Puedo utilizar en vez de eso un vehículo de algo más sencillo, una bicicleta, ¿no? Entonces, veamos también, analicemos esos otros puntos. Muy bien, qué interesante. Ven, de un punto podemos seguir yéndonos a otros. Y eso es lo bueno cuando empiezan ustedes a reflexionar. Me parece que Martín quería dar su opinión porque se abrió hace rato su audio. Sí, arquitecta, ya me olvidé, disculpe. Martín, pero qué memoria. Es que estaba concentrado en lo último que estábamos hablando. Ya, bueno, lo importante es que estés atento. Muy bien, si no hay más comentarios, ha estado interesante, creo yo, la participación de todos ustedes. Con eso vamos a finalizar la sesión correspondiente a hoy. Y recordarles que nos toca pues 2 días continuos y tal como lo hemos esclarecido la primera sesión. El día de mañana nos toca sesión asíncrona, para lo cual todos deben de ingresar al aula virtual en la hora correspondiente de 1 a 3. No es necesario que ingresen 1, pueden ingresar 1:30, 2, pero no puede salirse de las 3 porque va a estar ahí con hora y van a realizar un foro. Bien, entonces va a ser eso obviamente sobre el tema. Yo voy a proponer el tema del foro, inicio yo colocando el tema y ustedes cada uno comenta. Puede ser en el foro que pongan su propia percepción. Me ha gustado el día de hoy trabajar con ustedes porque ha habido intervenciones y eso hace de que el llevar una sesión se enriquezca, ¿no? El conversar, el que me ayude, me participe. Pero si no, si nadie hablaría, siento que solamente yo estoy dando la exposición para mí misma y no sé si ustedes están cada uno presentes o no. Entonces, pueden dar como el día de hoy su punto de vista sobre el tema que voy a proponer para mañana, o si desean, también es una alternativa que si planteo un tema, pueden buscar información del internet, no hay ningún problema, o sea, tampoco me cierro a eso, con tal de que enriquezca, pero no apropiarse del comentario. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, les digo, vamos a trabajar, ¿qué es espacio público? Porque se supone que hoy día ya hemos entrado y hemos visto qué es espacio público. Entonces, Yesenia me pondrá espacio público, es un espacio, es un lugar libre
sin restricciones, ¿no? Entonces ya es su propio texto. Pero, por ejemplo, Tania me pondrá, me copiará el concepto que planteó determinado urbanista y lo hace pasar como suyo porque ella solamente coloca el texto. No es válido. Sería válido si es que ustedes, y eso les estoy diciendo, pueden optar por ello. Si estamos hablando de espacio público, me buscaron un concepto puede ser de un artículo que encontraron, cítenlo, mencionen al finalizar de su texto el nombre, el apellido del autor, seguido del año, que sea así. Bien, entonces una cita. No es mío, lo he buscado de internet, pero es referente al tema. ¿Enriquece el tema? Sí, porque de repente nadie ha mencionado lo que este autor está diciendo. Y a mí me pareció muy interesante. Y el texto que colocan no es necesariamente copiarlo. Puedo darle yo una, ¿qué se dice? Uy, se me ha ido acá la terminología. Un parafraseo. Puedo parafrasear, puedo, o sea, hacer el entendimiento yo, pero igual la idea general sigue siendo de ese autor, igual lo tengo que citar. Bien, entonces ahora también en el foro, ustedes asumo, saben trabajar un foro, no es necesario que cada uno de manera independiente responda al tema que estoy proponiendo, sino que, por ejemplo, Juan Carlos puede poner algo muy interesante que ha generado discusión, puede decir, algún concepto, ¿no? Y a lo cual trae cola y genera que Martín le cause pues una respuesta a lo que Juan Carlos está opinando del tema. Y Martín responde a lo que dice Juan Carlos o genera un aporte más a lo que mencionaba Juan Carlos, entonces ya se crea una respuesta a lo que mencionó Juan Carlos. Después de Martín, de repente John quiere todavía participar y le responde a Martín, y así se genera de lo que dijo Juan Carlos, ya Martín participó y luego Roger dio una estocada ahí final de repente del tema, y se vuelve, de repente luego entra Teddy a leer todo y dice, qué interesante, yo no sabía todo esto. De eso se trata el foro, de que todos estén, no solamente es de que ingreso, ya, tengo que cumplir, es antes de las 3, son las 2 de la tarde y 50. Pongo y ni me interesa lo que mis compañeros están haciendo. De repente, y me ha pasado una vez que ni siquiera me doy cuenta de lo que han puesto mis compañeros y coloco lo mismo. ¿Por qué? De repente lo he copiado pues de otro lugar y ya lo colocaron. Ahí es válido el que primero obviamente llenó. Entonces, eso también. Básicamente el foro no se trata de irse por si tiene calificación o no. Básicamente el foro es para complementar, para enriquecer, para hacer una mezcla de conocimientos y de opiniones de todos los integrantes del curso. Porque como han visto, en esta exposición han participado 6 personas. Entonces, algunos 3 veces, otros no, estoy considerando. Pero, ¿qué pasa? En el foro tiene que ser todos, y vamos a leer qué es lo que están poniendo. Muchas veces algunos ni siquiera entienden bien el tema del foro y se mandan poniendo cualquier cosa. Ya no es válido, pues tampoco. Entonces, ¿está quedando claro, jóvenes, que mañana se tiene que realizar el foro o hay alguna consulta sobre el tema de la sesión asíncrona? ¿Todo claro? Sí, arquitecta, todo claro. Gracias, Martín. Gracias, Lita. Muy bien, entonces eso sería todo. Mañana ingresar de 1 a 3. En el horario a la 1 estará aperturado el tema del foro y llenarlo hasta las 3. Bien, y nos veríamos al siguiente miércoles por la sesión, por el mismo enlace que les he propuesto.
ya les he mencionado, los que no estén en el grupo de WhatsApp pueden agregarse mediante el link que se encuentra en la primera sesión. Voy a poner todas las semanas el enlace, creo que para que no se pierdan. Y nos vemos pues entonces al próximo miércoles. Cuídense, que tengan buena tarde. Hasta la próxima clase, arquitecta. Nos vemos, Lita. Cuídate. Hasta mañana, arquitecta. Nos vemos, Leonel. Clase, arquitecta. Nos vemos, Juan Carlos. Cuídense, La chicos. próxima clase, arquitecta. Nos vemos, Martín.